Bienvenidos a este episodio de AmCham Arbitration Interview. Hoy nos acompaña Álvaro Galindo. Álvaro es abogado internacional, tiene una amplia experiencia como árbitro tanto en casos comerciales como en casos de inversión. De hecho, Álvaro ha asumido defensa de estados y de inversores, reconoce los lados de la moneda. Él ha sido director de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República del Ecuador y también ha sido miembro del equipo de Becker LLP, oficina en Washington, alrededor de 10 años, Álvaro. Aproximadamente. Aproximadamente, ¿no? Y Álvaro además tiene una destacada labor académica, ha sido decano de la Universidad de las Américas, de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, ¿no? Y vicedecano y director del programa de posgrado de la Universidad de San Francisco de Quito, y actualmente es profesor de Derecho del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Entonces, Álvaro, quiero aprovechar un poco tu experiencia en arbitraje de inversiones, creo que eres uno de los referentes en nuestra región en esa materia. Preguntarte un poco sobre tu impresión de algún tipo de experiencia que hemos tenido en el Perú, que es muy particular porque nosotros como Estado teníamos dentro de los modelos contractuales de inversión cláusulas que derivaban al CIADI. ¿No? Entonces, de hecho, en los últimos años, alrededor de la mitad de los casos, tal vez un poquito más, que ha tenido el Perú registrados ante el CIADI, han tenido como fuente de consentimiento un contrato. Y eso, evidentemente, ha llevado a que se replantee esa política, ¿no? Entonces, quería preguntarte en líneas generales, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas podría tener incorporar cláusulas en contratos de inversión, cláusulas de resolución de controversias, me refiero, ¿no? Que te lleven directamente al CIADI? Muchas gracias, Álvaro, por la invitación y a AmCham, por supuesto, por darme la oportunidad de conversar contigo y con la gente que nos vea y que nos escuche. El tema del Perú ha sido una experiencia, yo diría, bastante sui generis en el mundo del arbitraje en materia de inversión. Por un lado, porque originalmente Perú, y entiendo que sigue siendo así, ha sido visto como un país en la región muy atractivo para la inversión extranjera, a diferencia de otros países vecinos que han tenido de alguna manera una relación con la inversión extranjera probablemente más tensa y variable. El Perú, sin perjuicio de cualquier proceso interno que políticamente haya tenido que vivir en el mundo de la inversión extranjera, siempre se lo ha visto como un país amigable para atraer esa inversión extranjera. Y eso, por supuesto, implica que entre más inversión extranjera existe más posibilidades de que surjan potenciales disputas con esas inversiones y con los inversionistas que tienen sus recursos en el territorio peruano. Y por lo tanto, Perú, como una herramienta para atraer esa inversión extranjera, ha utilizado, entre varias posibilidades que existen, la firma de tratados internacionales de inversión, ya sea en tratados específicos de inversión extranjera de carácter bilateral o plurilateral, o en tratados de libre comercio que tienen un capítulo en materia de inversión. Y adicionalmente, como tú ya lo anticipaste en la pregunta, el Perú ha sido un país que, a diferencia de la mayoría de estados, ha incorporado en sus contratos de concesión cláusulas de solución de controversias en donde las partes pueden acudir directamente bajo el sistema de solución de controversias del CIADI, que es un mecanismo creado dentro del Grupo Banco Mundial como una entidad autónoma de derecho internacional público que administra este tipo de procedimientos. Efectivamente, un porcentaje importante de los casos que se han presentado en el CIADI, en donde el Perú es una de las partes, han sido con sustento en cláusulas contractuales y no necesariamente como lo que sucede con la mayoría de casos hoy en día
no sé si será un 70% de los casos que se conocen, en donde la fuente del consentimiento está en un tratado internacional. ¿Cuál es la conveniencia o la no conveniencia de esto? Yo creo que depende en gran medida del contexto de cada estado. Y para Perú, entiendo yo, ha sido un mecanismo importante para poder otorgarle a los inversionistas, a través de instrumentos contractuales, ese mecanismo directo de acceso al CIADI. Y al Perú le ha servido, entiendo yo, por lo que uno lee en las noticias y escucha de los comentaristas más calificados en estas materias, que el Perú ha podido presentar reclamos de manera directa. Es decir, no ha tenido que esperar a ser demandado a través de un reclamo bajo un tratado internacional, que en los tratados pues normalmente lo que encontramos son estándares de protección al inversionista. En los contratos, como todo abogado sabe, existen derechos y obligaciones recíprocos, y por lo tanto el Perú ha tenido la oportunidad de presentar de manera originaria, como demandante, reclamos en contra de inversionistas extranjeros que desde la visión del Estado peruano han incumplido sus obligaciones bajo esos contratos. Situación totalmente atípica, entiendo, para los casos registrados ante el CIADI, ¿no? Es correcto. Normalmente yo no sé exactamente cuál es el porcentaje, pero estoy seguro que más del 90% de casos registrados en el CIADI, la fuente del reclamo viene por parte del inversionista privado, el inversionista extranjero, y muy pocos casos realmente vienen por parte del Estado como parte demandante. Y el Perú ha sido una figura particular en ese sentido. Sí, no, entiendo. O sea, cuando un Estado es parte siempre hay una serie de matices que se pueden generar, ¿no? Entonces, justamente yendo a eso, ¿no? Y tomando en cuenta que para el tema de los casos de inversiones tienes un abanico de posibilidades, ¿no? Estamos viendo que puedes tener, ¿no? Reclamaciones que se basen en tratados, reclamaciones que se basen en contratos, que eso te puede generar procedimientos paralelos, ya sea arbitrajes paralelos, como también puede generar que se quiera recurrir, ¿no? al foro del Estado que es receptor de la inversión, un poco para buscar tutela, y eso a veces puede interferir en los procedimientos, o buscar interferir en los procedimientos o paralizarlos, ¿no? En líneas generales, ¿cómo crees que deberían actuar los tribunales arbitrales frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando se enfrentan a una orden de un poder judicial diciendo, oye, ratito, esto tú no eres competente, o en todo caso yo soy el competente y paraliza tu caso mientras yo resuelvo, ¿no? Sí. A ver, en esa línea han habido diferentes aproximaciones por parte, no solamente en el mundo del arbitraje en materia de inversión, sino en general en esta tensión que puede existir de una jurisdicción de carácter internacional vis a vis una jurisdicción de carácter doméstico. Han existido casos en el mundo del arbitraje de inversión, como por ejemplo el caso de SGS contra Pakistán, en donde en un tratado bilateral de inversiones entre Pakistán y Suiza, el tribunal que se conformó consideró que, tomando en cuenta que existían unos reclamos de carácter contractual que tenían pendiente su resolución ante las cortes domésticas, el tribunal suspendió el procedimiento hasta el momento en darle una oportunidad a ese sistema de solución de controversias de carácter local a que solucionara la disputa bajo el contrato. Sin embargo, uno podría pensar que hay una tendencia mayoritaria a pensar que los tribunales internacionales en materia de inversión, al tener una fuente de su propia competencia distinta, que está principalmente amparada bajo un tratado internacional, no tiene por qué obedecer o aceptar la recomendación que pueda darle una corte doméstica que, por ejemplo, esté conociendo un reclamo contractual, que esté conectado con la operación de ese inversionista que está siendo discutida bajo un tratado internacional,
y por lo tanto los tribunales en otros casos han dicho, yo continúo bajo mi propia competencia y pues allá el problema a nivel doméstico que tiene una causa de acción distinta, que es una causa de acción sustentada en un contrato y no en un tratado internacional. Creo yo, también un poco de la experiencia, de lo que uno puede apreciar, que esa es la tendencia en el mundo del arbitraje internacional, es decir, defender la competencia por parte de los tribunales y continuar conociendo el procedimiento sin perjuicio de que existan litigios relacionados a nivel local. Ahora, los casos que se ventilan ante el CIADI tienen una particularidad, porque el CIADI, además de un centro de arbitraje, de tener reglas de procedimiento, es una convención, o sea, es un tratado internacional también, ¿no? Entonces, y eso tiene una serie de matices, y uno de esos matices tiene que ver con la ejecución de los laudos. Entonces, ¿tú crees que podrías explicarnos un poquito cómo opera la inmunidad de ejecución en el marco del CIADI, y si crees que eso podría ser o constituir una ventaja para los estados? Es una pregunta muy interesante, Álvaro, porque se ha discutido en los últimos años y de hecho hay países que, siendo estados parte del convenio CIADI, han tomado la decisión de carácter político de retirarse de ese convenio. Vemos el caso de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador en su momento, aunque Ecuador luego retornó al CIADI, y de Honduras, que son países que se han retirado del convenio CIADI. Entiendo yo, aunque cada uno tiene sus particularidades, por un tema relacionado a la soberanía y a las decisiones que se toman bajo este convenio, que podrían estar fuera de lo que estos estados han considerado que es conveniente para ellos. Y una de las ventajas justamente que yo encuentro en el convenio CIADI es que existe una inmunidad de ejecución en el propio convenio, en uno de sus artículos, en donde los estados, y no solamente los estados, sino digamos las entidades estatales, etcétera, que también pueden ser parte de un convenio, pueden ser parte de un reclamo bajo el convenio CIADI, en donde existe esa inmunidad de ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que no puede perseguirse, por ejemplo, los bienes que tiene un estado fuera de su territorio para tratar de cobrar una deuda, justamente por esa protección que le da el propio convenio de inmunidad de ejecución. Ahora bien, eso tiene ciertas limitaciones. Hemos visto casos concretos en donde laudos dictados bajo el convenio CIADI que no han sido cumplidos de manera voluntaria por los estados. Luego, las partes que tienen un interés económico en que se cumplan esos laudos han acudido a cualquiera de los estados contratantes bajo el convenio CIADI, que hoy en día son más de 160 estados, a intentar la ejecución bajo las normas de ejecución que existan en esos derechos domésticos. Entonces, no es una inmunidad absoluta, hay ciertas limitaciones, pero sin duda es una garantía que no se encuentra bajo otros regímenes de solución de controversias a través de un arbitraje en materia de inversión, como lo es, por ejemplo, a través del reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas bajo el derecho mercantil internacional, que, como tú ya lo anticipabas, el convenio CIADI es un tratado internacional. Las reglas de arbitraje de la CNUDMI son solamente eso, unas reglas que pueden ser utilizadas en un procedimiento. Entonces, esa ha sido una de las ventajas que históricamente se han resaltado para que los estados puedan sentirse cómodos llevando sus disputas en materia de inversión bajo dicho convenio, ¿no? Todo esto evidentemente responde al hecho de que los estados quieren captar inversiones, ¿cierto? Entonces voy a ir para el otro lado, para el lado del inversor. Una vez que tienes el problema, vas a recurrir a los mecanismos que
que te ofrece el sistema, pero ¿qué pasa antes, ¿no? O sea, antes un inversor lo que va a hacer es un análisis de la normativa y del sistema judicial, etcétera, del Estado en el cual quiere realizar la inversión. Entonces, en ese sentido, ¿cuán importante crees que es para los inversores tener, o que el Estado, que va a ser receptor de su inversión, tenga una ley de arbitraje comercial, ¿no? Que responda a la ley modelo de UNCITRAL, ¿no? Que un poco estandariza las reglas de juego a nivel internacional, ¿no? Sí. Esta es una discusión también que ha tenido mucha atención por parte de los estados de cómo convertirse en una sede atractiva para el arbitraje internacional. Y hay varios factores para que eso suceda. Uno de los factores es el que tú ya anticipas y es el tener una ley que sea muy estandarizada en cuanto al procedimiento, que no tenga sorpresas, no tenga normativas procesales parroquiales, domésticas, que en el mundo del litigio, digámoslo así, cada jurisdicción tiene sus particularidades, ¿no es cierto? No es lo mismo ir a las cortes locales del Perú que ir a las cortes locales de Chile, que ir a las cortes locales del Ecuador o de cualquier país en general. Cada uno tiene sus particularidades. La idea de incorporar una ley modelo es justamente evitar esas particularidades y tener un mismo estándar, o por lo menos unos estándares mínimos, y eso es lo que garantiza una jurisdicción modelo. ¿Qué es una jurisdicción modelo? Es aquellos estados que han adoptado como su ley doméstica de arbitraje internacional la ley modelo de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Hoy en día son más o menos 100 jurisdicciones a nivel mundial que han adoptado esa ley modelo. No todas, por supuesto, por el solo hecho de adoptar la ley modelo se convierten en una sede atractiva de arbitraje, porque hay otros factores como la estabilidad normativa, la estabilidad de todo lo que es la estructura regulatoria del Estado, la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, la predictibilidad por parte del inversionista hacia futuro de ese ordenamiento jurídico que no sea cambiante, del sistema tributario, etc. Entonces, hay otras variables, ¿no es cierto? Sin embargo, el tema de la ley modelo juega un rol importante y vemos que, por ejemplo, el Perú adoptó la ley modelo y tiene, por supuesto, un atractivo importante como sede de arbitrajes internacionales. Hay otros países que están haciendo esfuerzos importantes. España, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo importante por tratar de convertirse en una sede atractiva para el arbitraje internacional, tratando de atraer arbitrajes de la región hispanohablante, ¿no es cierto?, por la facilidad del idioma, y han adoptado también medidas en esa línea para atraer arbitrajes internacionales con sede en el territorio español. Vemos ahora también una tendencia importante en Miami, por ejemplo, en donde el foro de abogados, en conjunto con las autoridades públicas de la Florida, están tomando medidas para que Miami se convierta cada vez más en una sede atractiva, y una de esos pasos es también adaptar en el Estado la ley modelo UNCITRAL. Entonces, esa es de alguna manera la tendencia que se está buscando para poder convertirse en sedes de arbitraje internacional atractivas en el mercado internacional de las disputas que se resuelven a través del arbitraje. Voy a hacer una pregunta ahora un tanto filosófica, ¿no? En los últimos años ha habido más de una corriente para tratar de reformar el sistema de arbitraje de inversiones a nivel internacional. Y bueno, la coyuntura geopolítica recientemente también ha cambiado, ¿no? Con actores importantes que están tomando o pueden tomar medidas que todavía no sabemos hacia qué dirección nos vayan a llevar. Entonces, en este contexto,
¿tú cómo visualizas el futuro del arbitraje de inversiones a nivel global y particularmente para la región de Latinoamérica? Yo pienso que el camino que estamos en este momento transitando es probable que nos lleve a vivir un mundo, como lo denomino yo, de carácter paralelo, es decir, de dos diferentes dimensiones. Un mundo en donde seguimos con el sistema tal y como lo conocemos el día de hoy, con arbitraje formado por tribunales ad hoc, es decir, que se conforman para resolver una disputa en particular, ya sea en un procedimiento de carácter ad hoc o administrado por un centro, y una vez que dictan su laudo, se desintegra ese tribunal y pues desaparece su jurisdicción y competencia. Y lo que está sucediendo, mientras que caminamos por ese mundo del arbitraje tal y como lo conocemos hasta el día de hoy, es que de manera paralela se está tratando de crear un sistema de carácter multilateral en donde exista una corte permanente que resuelva las disputas en materia de inversión con un sistema similar al que se conformó en la década de los 90 del siglo pasado de solución de controversias para el mundo del comercio internacional bajo el amparo de la Organización Mundial del Comercio, que si bien hoy está en acefalía porque se ha desintegrado el sistema de solución de controversias bajo la OMC, los primeros casi 30 años de funcionamiento de ese sistema fueron muy exitosos y una de las razones de su éxito fue justamente tener un sistema de control permanente de las decisiones que se adoptaban por la primera instancia, digámoslo así, que eran los paneles de la OMC a través del órgano de apelación. Eso ha sido algo que ha atraído la atención del mundo de la inversión, particularmente de los estados que tienen una visión crítica del sistema tal y como está conformado el día de hoy y que consideran que va a dar más seguridad, particularmente a los estados hacia futuro, tener una corte permanente para la resolución de este tipo de controversias. Entonces, lo que yo estoy viendo, aunque dicen que no hay nada más difícil que predecir el futuro, es probable que en algún momento, si esta fuerza llega finalmente a tener éxito para la conformación de esta Corte, que hoy en día es liderada por la Comisión Europea, en el seno del Grupo de Trabajo 3 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, es que se conformará un sistema que va a caminar de manera paralela y probablemente tomará algún tiempo hasta que se consolide, hasta que pase, digamos, los primeros casos de prueba y que el sistema pueda tener una visión de confianza por parte de los inversionistas para empezar a utilizar ese sistema. Creo que es un esfuerzo muy importante de carácter multilateral que se está llevando a cabo ahora y pues veremos el fruto de esos esfuerzos, creo yo, en pocos años. Sí, pues ya quisiéramos nosotros poder predecir el futuro, ¿no? Ojalá que se llegue a un equilibrio de intereses que permita que el sistema funcione y siga funcionando, porque creo que durante todos estos años ha sido una garantía tener un sistema de inversiones que ha permitido de alguna manera despolitizar las controversias, ¿no? y evitar situaciones que podrían generar tensión innecesaria. Sí, eso es algo que yo creo que es la esencia de todo este tema y la base de la que se debe partir para la discusión, y es el éxito que ha tenido en los últimos 60 años el mundo del arbitraje internacional comercial, no solamente en materia de inversión. Vemos el éxito que ha tenido la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, que gracias a esa convención el mundo del comercio internacional también ha tenido un gran éxito. Y lo mismo es lo que se espera de un sistema en materia de arbitraje de inversión, que haya una confianza en ese sistema por parte de la comunidad internacional conformada por los inversionistas y conformada por los estados soberanos, en donde el sistema pueda responder a esas expectativas. Creo que una de las razones por las cuales se está discutiendo hoy en día la legitimidad del sistema es por los cuestionamientos que han existido en particular a ciertas decisiones de los tribunales
en donde se considera que no ha respondido a esa expectativa. ¿Cuál va a ser el resultado? Ya lo veremos, el tiempo lo dirá, pero por lo pronto nos toca solamente seguir buscando esa estabilidad en el sistema, tratar de que funcione y responda a las expectativas de los actores del mercado, y por el lado de los practicantes, de los árbitros, de las instituciones arbitrales como la que tú diriges, seguir brindando el mejor servicio posible a nuestros usuarios. Estamos en eso, creo que esta entrevista es un granito en esa línea. Muchas gracias, ¿no? por tu tiempo, por esta conversación que ha sido súper interesante, ¿no? Y gracias a todos quienes nos siguen, ¿no? en nuestras plataformas por habernos acompañado. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Gracias.